Desde el año 2010, una serie de eventos sin precedentes conduce a un gran cambio de actitud hacia la situación de las orcas cautivas. Sin embargo, hoy en América del Norte, 22 ballenas asesinas permanecen confinadas, 20 en SeaWorld, muchas pasan décadas en cautiverio. Y en Europa y Asia, el problema está a punto de empeorar mucho más. Rusia está capturando orcas y enviándolas a China. Por lo que sabemos, reciben entre 2 y 7 millones de dólares por cada animal. Este es un negocio lucrativo, es el comercio de vida silvestre y no hay nada peor excepto el tráfico de drogas cuando hablamos de algo aterrador. ¡Está enredada! ¡Está enredada! ¡Se va a ahogar! No importa, conseguiremos otra. Entonces, ese es el lugar donde el trabajador de la construcción nos dijo que tienen a los mamíferos marinos antes de exhibirlos. Así que, hay orcas aquí en algún lugar. La idea de que tienen a entrenadores ingenuos y llevan orcas recién capturadas a los parques de Rusia y China es aterradora. Ver orcas en libertad es simplemente indescriptible. Es intimidante y estimulante al mismo tiempo. El primer aliento que escuchas en persona cambia tu vida. Es sin duda una experiencia en la naturaleza insuperable. Orcas, hora de libertad. Su nombre en latín es Orcinus orca, cuya traducción es algo parecido a demonio del infierno. Y han sido objeto de temor durante la mayor parte del tiempo que se les ha conocido. Las llamaron orcas porque se alimentan de las ballenas más grandes del mundo, las ballenas azules, el animal vivo más grande que jamás ha existido en el planeta. Bueno, estos animales son tan feroces e inteligentes que pueden acabar con animales que superan 50 veces su tamaño. La Armada de los Estados Unidos, en la década de 1960, advertía a sus buzos estar atentos a estos animales porque podrían destrozarlos. Un año mágico. Entonces, en 1965, a alguien se le ocurrió la brillante idea de capturar una de esas bestias marinas gigantescas y exponerla al público. Su nombre era Ted Griffin, era el dueño del antiguo acuario de Seattle y dos hombres en Namu, BC, lo llamaron y le dijeron que tenían una orca macho grande en sus redes. Él voló hasta allá, les pagó $8,000 en efectivo allí mismo por la orca y la puso en una jaula flotante y la remolcó hasta Seattle con su familia siguiéndolo. Ted Griffin no era un santo. Había matado a varias orcas tratando de capturarlas. Pero con Namu tenía una relación muy diferente, cercana e íntima. Griffin fue el primer hombre en nadar con una orca. Un acto atrevido que generó mucha confianza y aceptación. La atracción nacional e internacional que trajo este animal cambió opiniones y actitudes sobre las orcas. Entonces, su reputación de terrible y feroz cambió considerablemente en ese momento y todo comenzó con un joven macho llamado Namu. Griffin no pensaba conformarse con eso. En realidad quería conseguir una pareja para Namu, así que decidió ir a capturar una hembra. Pero eso no funcionó porque no se llevaban bien y ella lo embestía todo el tiempo. Entonces, dos hombres de San Diego, que tenían un nuevo parque marino allí, aparecieron poco después y le preguntaron si podían comprarle una orca. Y él les respondió que tenía una cría para ellos. Y la llamaron Shamu, que era una combinación de ella y Namu. Así nació la leyenda.
Namu murió al año siguiente y Shamu 5 años después, pero Shamu pronto se convirtió en el nombre artístico de todas las orcas de SeaWorld. La evolución de un gigante corporativo. SeaWorld se creó para el entretenimiento. No intentamos usar la falsa fachada de la importancia educativa. George Milley y otros 3 graduados de UCLA fundan SeaWorld en San Diego. Luego abren parques en Ohio, Florida y Texas. Ted Griffin y su socio Don Goldsberry acorralaron 200 orcas en Puget Sound. Muchas fueron a SeaWorld. Precio entre $30,000 y $50,000. Se aprueba la ley de protección de mamíferos marinos. SeaWorld queda exento bajo una norma de exhibición educativa. El estado de Washington prohíbe la captura de orcas en sus aguas. Don Goldsberry traslada la operación de captura a Islandia, capturando 9 orcas más. Precio entre $150,000 y $300,000. H.B. Jovanovich adquiere SeaWorld. Precio $50 millones. El programa de cría en cautiverio consigue su primer éxito. Katina da a luz a una cría hembra llamada Kalina, también conocida como bebé Shamu. Anheuser-Busch compra 6 parques temáticos, incluidos los 4 parques SeaWorld. Precio, $1,100 millones. Las cifras de asistencia a ingresos y los informes de incidentes se disparan. SeaWorld cierra sus operaciones en Ohio en el año 2001. Blackstone Group adquiere Bosch Entertainment. Precio, $2,500 millones. Muerte en SeaWorld. Llamo de SeaWorld. De acuerdo, por favor indíqueme dónde se encuentra. En el Shamu Stadium. Hay un entrenador en el agua con una de nuestras ballenas. No debía estar en el agua con la ballena. En ese día fatídico de febrero del año 2010, Donna hacía el acto llamado Comer con Shamu, un acto cerca del mediodía, en una piscina trasera donde la gente se sentaba en mesas y la entrenadora mostraba diversos trucos y hacía que la ballena hiciera cosas diferentes. Y todo iba bastante bien. Si miras el video, creo que fue una sesión de 12 minutos. Se quedó sin comida. Es probable que estuviera haciendo muchas cosas extra para impresionar a los clientes especiales. Pero cuando el show terminó y la gente se retiraba, ella fue a la parte trasera de la piscina, donde había un tobogán, y entró al agua con Tilikum, lo cual no estaba permitido. Nadar con ellas estaba prohibido, pero al parecer estaba bien entrar aunque fuera a poca profundidad. Luego ocurrió lo inimaginable. Tilikum arrastró al estanque a la entrenadora veterana Dawn Branshaw. La enorme orca pesaba más de 5 toneladas. Esta es la tercera vez que esta orca se ve involucrada en la muerte de una persona en los últimos 20 años. En este caso se trató de una entrenadora experimentada que llevaba 16 años en el parque y conocía bien al animal. Recuerdo haber recibido un mensaje de texto al respecto y estaba muy preocupada por lo que había sucedido. ¿Y quién podría ser sin importar si era alguien que conocía o no? Fue un momento terrible en el que no puedes ayudar y pensaba, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Todos los entrenadores saben que en cualquier momento algo puede salir muy mal. SeaWorld afirmó que Tilikum no fue agresivo, no mostró agresión hacia Dawn en esa sesión, y ese fue el discurso de la empresa. Fue absolutamente increíble e impactante que ni siquiera intentaran hacer algo. Sabíamos, y disculpen mi forma de expresarme, que eso era una mentira. ¿La ballena quiso matarla? Probablemente no, porque tenía una relación con ella. Era una especie de compañera. La conocía desde hacía muchos años. No creo que quisiera matarla, pero somos muy frágiles en comparación con una orca. Entonces, recuerdo cuando ella estaba debajo de ese toldo que pusieron allí hasta que llegó el forense, y Tilikum estaba en la piscina médica y estaba completamente inerte, solo flotaba por allí como un tronco. La energía se había ido. La frustración se había ido. Y me imagino que su cerebro trataba de asimilarlo y pensaba, ¿qué acaba de pasar? Siempre lo lamento cada vez que veo esas imágenes, por todos los involucrados, incluso Tilikum. Su muerte provocó una tormenta mediática. La Administración de Seguridad citó a SeaWorld por 3 violaciones, una de ellas clasificada como intencional. Y fue entonces cuando me dije, cielos, esta es una historia muy interesante. Y comencé a aprender sobre las orcas en la naturaleza. Entonces el enfoque no cambió, pero se expandió. Desde ese incidente, la respuesta corporativa y la intervención del gobierno en todo el asunto del cautiverio.
Fui a ver el show Believe en Orlando 2 o 3 veces mientras investigaba y no vi nada educativo. No vi nada científico. Lo que vi fue un circo, un show con música a todo volumen. Se daban besos, hacían volteretas hacia atrás, mojaban al público al final del espectáculo. Y vi a los entrenadores bailar al lado de la piscina. Fue estúpido. Yo no lo entendí en absoluto. Mientras lo llamen entretenimiento educativo, investigación o conservación, pueden hacer lo que quieran. Entonces los niños salen de ese parque maleducados, confundidos y les enseñan que abusar de la naturaleza está bien. La defensa de SeaWorld, en su caso, se vio seriamente afectada luego de que se mostrara un video impactante en el tribunal. 4 años antes de que mataran a Don Bradshaw, un entrenador llamado Ken Peters fue atacado por una de sus ballenas en el parque Kasatka de San Diego. Entonces, en la audiencia de Don Bradshaw, por primera vez el público pudo ver el video completo. Más dramático de lo que le habían hecho creer. Fue aterrador. Estaban aterrorizados. Y no recuerdo cuántas personas habían en el tribunal, pero todos contenían la respiración, aunque ya sabían lo que sucedió. Ese video luego lo filtré a los medios, porque era escalofriante y también llamó mucho la atención. El juez Ken Wells falló a favor de la Administración de Seguridad, ordenó a SeaWorld pagar una multa y les prohibió a sus entrenadores entrar al agua con orcas. Apelaron la decisión. Julio 2013, el documental que lo cambió todo. Creo que una de las razones por las que esto cambió todo fue porque la gente tenía una historia con SeaWorld que era muy positiva. SeaWorld les vendió una gran historia, una en la que hablaban sobre los felices que eran sus animales y cómo ir a SeaWorld representaba vivir un gran día. Y de pronto sucedió algo que no era consistente con esa narrativa. Sinceramente creí que vería uno de esos documentales independientes sencillos que pocas personas verán el sábado en la noche. No resultó así. Tuvo récords de audiencia gracias a Sundance. Y Magnolia Pictures hizo algo muy inteligente después de eso. Se lo vendieron a CNN y cuando lo transmitieron, eso fue todo. Entonces, a raíz de todo eso, SeaWorld respondió con fuerza con una campaña de relaciones públicas. Crearon un sitio web llamado La Verdad sobre Pez Negro, que incluía 69 razones y hicieron una campaña publicitaria masiva que fue diseñada para humillar o castigar al elenco y al equipo del documental. 69. Estaba muy intrigada por ese número. Lo dice todo, ¿no lo creen? No fueron 68 o 70. Y algunas de ellas fueron muy divertidas. De verdad, muy divertidas. Tomaron uno de mis artículos científicos y lo distorsionaron mucho. Estaba tan distorsionado que fue muy divertido. Comenzaron su campaña Pregúntale a SeaWorld. ¿Cuántos de ustedes la han visto? Hola, mi nombre es Allison y soy entrenadora de orcas de SeaWorld en Orlando. Recibimos una pregunta de Annalise sobre si las orcas pueden oír a sus entrenadores. Bueno, la respuesta es sí, pueden oírnos hablar. Pero la forma más efectiva de comunicarnos con ellas es a través de señales con las manos que les indican comportamientos y nuestro silbato que les permite saber qué es lo que queremos, además de darles algunos premios. Gracias por tu pregunta, Annalise. Para más información, visiten preguntaleaseaworld.com. Le mintieron a la gente sobre estos animales, sobre su historia, sobre su comportamiento. Les dijeron que las aletas dorsales colapsan de forma natural. También les dijeron que era normal que las orcas vivieran entre 25 y 35 años. Eso no es normal. Su esperanza de vida en la naturaleza es mucho más larga. Varía según el tipo ecológico, pero
Sabemos que las orcas en el noroeste del Pacífico, por ejemplo, pueden vivir hasta los 60, 70, 80 o 90 años. Que SeaWorld le dijera eso a la gente fue ofensivo para mí. La campaña Pregúntale a SeaWorld fue un fracaso. Southwest Airlines retiró su asociación con SeaWorld. Artistas de renombre cancelaron sus presentaciones. Mientras que un correo electrónico interno del vicepresidente de Comunicaciones Corporativas reveló la reacción privada de la empresa. Correo electrónico interno de SeaWorld. Todo esto es un maldito desastre. Por Dios, parecemos idiotas. Pez Negro superó las expectativas y hay una frase llamada efecto pez negro que ayudé a acuñar, pero sí dejó a todos boquiabiertos. Los entrenadores solo queríamos contar la historia. Era una historia que debía ser contada desde hacía mucho tiempo y no pudimos prever el impacto y profundidad con la que esto ha penetrado en la cultura. Yo diría que el efecto pez negro tuvo un impacto terrible en SeaWorld. En la asistencia, el valor de las acciones, la reputación de los socios corporativos, la presentación de artistas, y la lista solo continúa. Entonces, Pez Negro disparó una flecha en el corazón de ese negocio y aún está en problemas. No lo mató, pero lo hirió. Por otro lado, cambió perspectivas como lo hizo Namu en 1965. El movimiento activista por los animales existe desde hace tiempo. El efecto pez negro fue un impulso gigante para este movimiento que lo envió, al menos temporalmente, a la estratosfera. Bueno, ahora puedo decir que después de 2 años de hacer esta película, en los que pasé de llevar a mis hijos a SeaWorld, a donde estoy ahora, no creo que ese sea un buen lugar para gastar su dinero. Espero que la gente no vaya. El documental también ayudó a activar un movimiento mundial para retirar orcas y delfines de santuarios costeros. Pez Negro fue una inspiración para Empty the Towns. El primer evento anual de este movimiento ocurrió el sábado después del estreno de Pez Negro. Hoy es el 6º evento mundial anual de Empty the Towns. Y también hay un evento en el centro de Seattle, en el Muelle 56, que es el lugar del acuario marino de Seattle original, de donde vino Namu. Tenemos más de 70 ubicaciones en 21 países. Es muy global en todas partes. Los voluntarios también se enfocan en la difícil situación de 3 orcas cautivas, conocidas como las orcas más solitarias del mundo. Las 3 orcas más solitarias del mundo son Xamenc en Argentina, Lolita en el Miami Seaquarium de Miami y Kiska en Marineland en las cataratas del Niágara en Ontario. Kiska ha permanecido en Marineland, Canadá desde entonces y ahora tiene unos 42 años. A lo largo de los años ha tenido 5 crías y todas han muerto. Ahora está en completo aislamiento social, ni siquiera con un delfín. Kiska lleva poco más de 6 años sola, completamente sola. Y no puedo imaginar lo que le pasa por la mente al estar tan sola y en un estanque tan desolado y sin nada más con vida en él. En Miami, Lolita ha permanecido en el estanque para orcas más pequeño del mundo durante casi 50 años, a pesar de numerosas quejas. Parte del problema con el Departamento de Agricultura es que cumple una doble misión. Así que hemos tenido que desafiarlos en numerosos casos en los que no están cumpliendo su trabajo, que es proteger a los animales mantenidos en cautiverio y, en su lugar, se han comportado como una agencia que aprueba los permisos. Desde 1980, Lolita ha vivido sin compañía de orcas tras la trágica muerte de su compañero de estanque, Hugo. Me rompe el corazón hablar de Hugo, incluso pensar en Hugo. Murió de un aneurisma cerebral al golpearse la cabeza contra las paredes de hormigón. Él cometió suicidio. El Seaquarium lo subió a un camión de volteo, lo llevó al basurero de la ciudad y lo arrojó allí. Mientras tanto, Lolita ha soportado calor abrasador y tormentas furiosas, incluido el huracán Irma, con vientos sostenidos de casi 300 kilómetros por hora. Lo que hizo el Miami Seaquarium fue esquivar una gran bala. Había una tormenta acercándose a Lolita.
en un recinto antiguo que seguramente habría arrancado el techo de ese lugar, pero en el último segundo Irma giró hacia la izquierda y se dirigió a Tampa. Si ese pequeño cambio en la dirección no hubiera ocurrido, no creo que Lolita estuviera viva ahora. La idea de que no la sacaron del camino de esa tormenta es inconcebible. Mar de Okhotsk, cerca de 25 años después de que finalizara la operación de captura de orcas en Islandia, Rusia revive la industria con fines educativos y culturales. El comercio de vida silvestre en general es una industria corrupta, pero el comercio de ballenas y delfines para exhibiciones es muy corrupto. Cuando Rusia comenzó a capturar orcas, además de la operación de captura de belugas, fue algo alucinante que no había ocurrido a nivel mundial en décadas. Así que fue un gran retroceso que comenzaran a hacerlo. Las aguas del mar de Okhotsk son muy remotas. Entonces, es muy difícil para nosotros tener una idea de cuántas orcas han muerto en esas capturas rusas. Pero las estimaciones son alrededor de 30. Y por lo que hemos visto, de las orcas que han aparecido en los parques, esa podría ser una cifra precisa. Está enredada, se va a ahogar. No importa, conseguiremos otra. Lo que sí sabemos es que capturaron a una hembra de 8 años llamada Narnia y a un macho de 6 años llamado Nord. Y esas dos capturas no comieron durante mucho tiempo. Después, también incorporaron a una hembra joven llamada Juliet. 2 de diciembre de 2013, después de un vuelo desde Vladivostok, Narnia y Nord fueron entregados en secreto al Centro Panruso de Exposiciones en Moscú. Su hogar temporal, 2 estanques oxidados. Mientras, la apelación de SeaWorld fue escuchada por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia. Debido al gran interés de los medios, el juicio se trasladó a un auditorio en el campus de Georgetown. Sentimos que debíamos proteger a los entrenadores. Hubo un registro durante un periodo de 20 años de interacciones peligrosas en el que 2 personas murieron y otras resultaron heridas. La muerte de Don Brancho fue lo que hizo avanzar el caso, pero no fue sino hasta 2 meses antes, en la víspera de Navidad del año 2009, cuando un entrenador fue asesinado en las Islas Canarias de forma inesperada. Sucedió de nuevo. SeaWorld luchó para mantener a los entrenadores en el agua. Su argumento era que podían predecir el comportamiento entre el 98 y el 99% de las veces e hicieron cálculos simples basados en las interacciones que sumaron a lo largo de los años. Y dijeron, podemos predecir el comportamiento con precisión. Y el contraargumento fue, ¿qué sucede con el 1%? Uno de los jueces del panel fue nominado para la Corte Suprema, pero nunca llegó allí y ni siquiera llegó a la audiencia del Senado. Y luego SeaWorld cambió sus abogados en esa etapa. De hecho, lograron que el hijo de Antonin Scalia los representara, lo que añadió cierto toque político al proceso. El abogado Eugene Scalia presentó un enfoque novedoso en su defensa de SeaWorld. Es como si el gobierno federal le dijera a la NFL que el contacto cercano en el campo de fútbol tendría que terminar porque en realidad en la NFL hay más personas lesionadas en cualquier juego en los 22 años examinados para este caso. Respondimos a eso en 1 o 2 oraciones de nuestro informe, pero el argumento oral, que fue el argumento principal que presentó el abogado de SeaWorld, resultó muy atractivo para uno de los jueces. Por lo que después, cuando se tomó la decisión, uno de los jueces aceptó el argumento y pensé que nuestra agencia no podía prohibir el fútbol y así que no podía regular a SeaWorld. 3 jueces fallaron 2-1 a favor de la Administración de Seguridad. El único disidente fue designado a la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez adjunto Brett Kavanaugh. Un error en el argumento de Eugene Scalia al comparar la NFL con entrenar orcas fue que cuando estás en la NFL, juegas contra otras personas. Don Brancho se arriesgaba con un animal que tiene entre 25 y 50 veces el tamaño de una persona. Y con un poder tan increíble,
que el riesgo no se puede estimar. Estábamos satisfechos. Habíamos dedicado mucho trabajo, tanto a nivel de juicio como a nivel de apelación, y nos alegró haber ganado. Entonces, ese producto, que era el vínculo entre el entrenador y la ballena que vendía SeaWorld, desapareció. No podían entrar al agua, harían todo desde la cubierta. Entonces, se presenta una ley histórica en California. Lo singular que me interesó en este tema fue la película Pez Negro. Entonces, me reuní con mi equipo e ideamos un plan de legislación y de allí nació la AB 2140. El siguiente paso fue redactar una legislación, lo cual hicimos, y luego de anunciarla al mundo, lo que hicimos fue una conferencia de prensa en Santa Mónica, en el muelle de Santa Mónica. La AB 2140 pondrá fin al entrenamiento basado en actuaciones de orcas en el estado de California, pondrá fin a la cría de orcas en cautiverio y pondrá fin a la importación y exportación de orcas en el estado. Y por último, limitará el tipo de interacción humana para la seguridad de los entrenadores. SeaWorld inmediatamente entró en crisis. Reaccionaron de forma contundente, como sabíamos que lo harían, pero ese también es un lugar muy político. SeaWorld ha tenido presencia en el Capitolio durante muchos años. Entonces nos enfrentamos a una operación muy fuerte y bien financiada. Y la ley no salió del primer comité. Verano de 2015. Se abre en Moscú el parque temático marino más grande de Europa. Entonces, las orcas Narnia, Nord y Juliet fueron capturadas en diferentes momentos y luego fueron llevadas allí. Y los comportamientos que he visto resultan muy tristes de ver. Parece un campo de concentración para orcas. Esos pobres animales están adentro todo el tiempo, nunca ven la luz del día. Los estanques son diminutos. Es algo trágico ver eso. Las orcas se parecen a las personas, tienen cultura, idiomas diferentes, se comportan de forma diferente, incluso comen diferente. Algunas comen mamíferos, otras comen peces y tienen diferentes técnicas de caza dependiendo de lo que traten de cazar. Así que el primer problema era que esos entrenadores no sabían cómo lidiar con belugas y delfines, menos con orcas. Pero el segundo problema era que esas orcas provenían de una población que se alimentaba de mamíferos. Por lo que otra razón es que Rusia no reconoce que existen diferentes tipos. Luego fueron traumatizadas, transportadas y arrojadas a un estanque. Es una mala combinación. Entra el dragón rojo. La clase china ha experimentado un gran cambio. Desde no tener una clase media a principios de siglo, a una que podría alcanzar los 800 millones en el año 2025. El nivel de consumo de la clase media china se ha incrementado mucho más. El auge de la construcción de parques temáticos marinos se extiende por toda China. China es el dragón dormido en muchas cosas, incluido lo que ellos llaman la industria de los parques temáticos oceánicos. Entonces, si miran la industria a nivel mundial, ese es el mercado de expansión donde los construyen cada 2 días. Hay una gran demanda de ballenas en China. Rusia la suministra. Y hace unos años, antes de que los rusos desarrollaran las técnicas para capturarlas, me pidieron que les enseñara cómo hacerlo. Me ofrecieron $7 millones por 8 animales en 2 años. Y lo pensé porque eso es mucho dinero para cualquiera. Eso es más dinero del que jamás veré en mi vida. Pero no pude hacerlo. La verdad, no pude hacerlo. En julio del año 2014, frente a la costa este de Rusia, en el mar de Okhotsk, capturaron 2 orcas con un permiso para fines supuestamente educativos y culturales. Ambas fueron enviadas a China. Es difícil tratar de calcular el valor de mercado de una ballena o un delfín. Será lo que el mercado pueda soportar.
Tengo entendido que algunas de estas orcas se venden por millones de dólares, y ya sea 1 millón o 10 millones, está en ese rango. Con esa cantidad de dinero existe el potencial, yo diría que inevitable, de corrupción en 2 lugares que son lamentablemente notarios y corruptos, Rusia y China. Este es un negocio lucrativo, es el comercio de vida silvestre. No hay nada peor excepto el tráfico de drogas cuando hablamos de algo aterrador. La gente debe comprender que China está unos 40 o 50 años detrás de nosotros. En términos de sofisticación en esta industria, construyen instalaciones nuevas que parecen de 1960. Juntan especies como las belugas, que son animales árticos, con los delfines mulares, que son animales de aguas templadas. Eso es algo que ocurría en América en los años 1960. Puede haber animales actuando con lesiones o enfermedades evidentes a la vista y nadie dice nada. Bueno, veo a este animal, el estado de su piel, y pienso que debería estar en un hospital veterinario, pero aún actúa y nadie dice nada. Una de las cosas que observé, por ejemplo, de algunas ballenas beluga fueron sus gritos. Era una vocalización extraña, no era natural, estaba en el aire, fue muy extraño. Y si tuviera que adivinar por qué lo hacían, era para llamar la atención de sus entrenadores, que no les prestaban la más mínima atención, y eso no era apropiado. Desde una perspectiva de seguridad, estoy muy preocupada por algunas de las cosas que vi en China y que nunca antes había visto en Occidente. Los delfines pasaban por encima de un muro bajo que separaba 2 estanques. Y la razón por la que eso es un problema es que no es lo que quieres que hagan. No quieres que estén en ese estanque, quieres que estén en el otro por razones de cría. Así que hacen lo que quieren, lo cual nunca es bueno. Históricamente, en Occidente se veían todo tipo de trucos tontos y actos de circo que ya no existen. Pero allí vi mucho de eso. Una de esas cosas es meter a un niño de unos 4 o 5 años de edad en un pequeño bote, darle la cuerda a un delfín, luego ponerle un aro en el hocico y hacer que remolque el pequeño bote. Hablamos de un niño de 5 años con un chaleco salvavidas que lo remolcan en un estanque con un grupo de delfines que está siendo distraído por sus entrenadores. ¿Qué sucedería si ese niño entrara en pánico y se lanzara por la borda? Fue paralizante ver que eso sucediera. Es tan peligroso porque no se puede confiar en que un niño de 5 años haga lo que le dicen. Entonces, la idea de que alguien, quizá del público, vea algo así y diga, «Dios mío, ¿en qué piensan estas personas?», y presente una queja, eso no sucede en China. Solo sonríen, aplauden y piensan que es genial. Aliados extraños. Y en medio de todo esto, al parecer inició algún tipo de diálogo entre Joel Menby de SeaWorld y Wayne Pacell de la Human Society de Estados Unidos, quien era su director ejecutivo. Y ese diálogo lo inició un conocido mutuo que fue congresista. De pronto, en marzo de 2016, ocurrió algo inesperado para mí y para todos los demás que no sabían nada sobre este diálogo entre esta organización y SeaWorld. Escuchamos el anuncio de que SeaWorld pondría fin a su programa de orcas por desgaste. Hoy en día, la gente está más preocupada que nunca por los animales más grandes del mundo. Entonces, nosotros también debemos cambiar. Es por eso que las orcas a nuestro cuidado serán la última generación en SeaWorld. No habrá más reproducción. También eliminaremos gradualmente los espectáculos. Continuarán recibiendo el más alto nivel de atención disponible. Y nuestros visitantes podrán venir a admirar su majestuosidad. Inspiraremos a la próxima generación a amarlos, como ustedes lo hacen. Se dieron cuenta de que tendrían que cambiar su modelo de negocio y no basarlo en obligar a las orcas a realizar trucos tontos para la gente con fines de lucro. A pesar de las concesiones de SeaWorld, el asambleísta de California, Richard Bloom, presionó para que se aprobara su proyecto de ley.
quiero una ley estatal que diga que en California nunca más habrá cría en cautiverio y nunca habrá un lugar donde las orcas puedan ser capturadas y mantenidas en cautiverio. 13 de septiembre de 2016, el gobernador Jerry Brown promulga la Ley de Protección de Orcas de California. En memoria, 6 de enero de 2017, Tilikum muere por neumonía bacteriana. Tilikum tenía 2 años cuando fue capturado en las aguas de Islandia. Eso significa que pasó 33 años en cautiverio. Engendró 21 crías y lamentablemente 11 murieron antes que él. Y cuando falleció, se estimaba que valía varios millones de dólares. Trabajé con Tilikum durante unos 2 años. Yo era entrenador senior en el Shamu Stadium, lo que significa que podía trabajar con él. Él era un buen chico, fue muy receptivo. A menudo estaba aislado y creo que disfrutó la interacción que tenía. Trabajó bien con la mayoría de los entrenadores que tuvo y lo extraño. Comunicado de prensa de SeaWorld. Si bien hoy es un día difícil para nosotros, es importante recordar que Tilikum vivió una vida larga y enriquecedora mientras estuvo aquí e inspiró a millones de personas a interesarse por esta increíble especie. Enero de 2018, un año después de la muerte de Tilikum, el representante estatal Jerry Moskowitz presentó la Ley de Protección de Orcas de Florida. Decidí asumir el compromiso de SeaWorld y convertirlo en ley por 2 razones. Primera, tenía sentido comenzar por eso. Ya había hecho el trabajo, pero la segunda razón para continuar con esto fue probar la veracidad, probar la honestidad, probar su verdadera intención. Entonces, tomé su promesa exacta, palabra por palabra, no cambié nada y la pondré en la ley. Eso es lo que voy a hacer porque SeaWorld no quiere que otra empresa haga lo que ellos se comprometieron a no hacer. Lo considerarían injusto e impediría esa competencia. Pensamos que saltarían por encima de eso, pero no. Hicieron lo opuesto. Se aseguraron de que no sucediera. De hecho, vieron los medios de comunicación como una amenaza mayor que el proyecto de ley. El modelo de negocios de SeaWorld es exhibir animales cautivos y creo que esa es una de las razones por la que lucharon para que no se aprobara el proyecto de ley en Florida, porque no me sorprendería ver orcas de Texas y Florida siendo enviadas a China. SeaWorld y la Asociación de Atracciones de Florida acabaron con el proyecto de ley. El representante estatal Moskowitz prometió continuar la lucha mientras vigila la ley de California. Dejaré algo claro a SeaWorld ahora mismo. Lo que crean que pueden hacer, no se saldrán con la suya. Comiencen a jugar con esto, a tratar de encontrar pequeños agujeros en la ley. Eso no está bien. El público va a reaccionar y la reacción será rápida. La gente no irá a los parques que llevan el nombre de SeaWorld si se comportan de esa manera. Los boicots corporativos son importantes y si quieren cambiar ese comportamiento, no les den su dinero. Más vientos de cambio. En un intento por cambiar las cosas, SeaWorld presentó un nuevo show llamado Orca Encounter. Y fue más educativo que la mayoría de sus shows anteriores. Pero muchas de las imágenes mostraban orcas en estado salvaje. ¿Eso no es algo irónico? Bienvenidos a Orca Encounter de SeaWorld. Nos sentimos honrados de presentarles a este intrigante y majestuoso animal. Cuando SeaWorld dice que proporciona enriquecimiento y programas de ejercicio a sus animales, no es algo nuevo. Los animales tienen un régimen de sesiones que se realizan con ellos toda la semana. Algunas de esas sesiones se llaman enriquecimiento y otras se llaman ejercicio. Son términos de relaciones públicas. Tienen poco significado real, en mi opinión. Corky, damas y caballeros, es la ballena más anciana de SeaWorld. Ella tiene 53 años. Y cada día me impresiona con su carácter dócil y su personalidad gentil. El condicionamiento operante es un problema y los entrenadores de animales utilizan el condicionamiento operante. El problema es, condicionan al animal para convertirse en ¿qué? Los estamos sacando de su forma natural de ser y convirtiéndolos en robots que hacen trucos. Y el condicionamiento operante es muy efectivo para hacerlo.
Hacen su espectáculo por comida. Es el único animal del zoológico que debe hacer un espectáculo para ser alimentado. Teníamos un jumbotron cuando trabajaba allí y mostrábamos fotografías y videos de orcas en estado salvaje en esa gran pantalla. Puedo recordar a las orcas en las piscinas delanteras mientras se reproducía el video. Ellas saltaban y miraban los videos de orcas salvajes y pensaba qué pasaba por sus mentes al ver las imágenes porque se notaban interesadas. Los trucos no son diferentes. El entrenador les dice a los animales que lo hagan detrás de escena. Ellos salen, hacen el truco y luego regresan para buscar sus peces. Pero lo que ha cambiado es la fachada para los humanos que vemos sentados en el recinto. Vemos árboles, fuentes de agua, rocas elegantes y ese tipo de cosas. No entiendo cómo alguien puede ver eso y no ver la ironía. Miles de dólares gastados en configurar todo eso para nosotros, pero nada ha cambiado para las ballenas. Y en Rusia la situación se agrava. En 2018, después de 2 años, durante los cuales no se concedieron permisos, el gobierno sanciona la captura de hasta 13 orcas en el mar de Okhotsk. Cortesía de Ocean Friends. Agosto de 2018, activistas rusos de Ocean Friends recopilan imágenes de una operación de captura de orcas. Nadie controla cuántos animales se capturan y cuántos se matan durante la captura. Nosotros vinimos aquí, ellos fueron allá. Los cazadores se mueven rápido y están bien equipados. ¿Han recibido amenazas de los cazadores? ¿Les han disparado? Sí, volamos un dron y le dispararon. Y luego nos amenazaron con un arma. ¿Cuándo los amenazaron? Cuando nos acercamos al barco en el que transportaban 2 orcas, dijeron, no pueden filmar aquí. Todo esto fue de forma muy agresiva. Comprendemos que solo 7 personas no podemos cubrir toda la superficie del mar de Okhotsk. De regreso al campamento base, todo está completamente destruido. El caso contra el cautiverio. Durante años, la gente me ha preguntado qué es lo peor que les ocurre a estos animales en cautiverio y muchas veces he respondido que están muy aburridos. Y la gente dice, bueno, eso no es tan malo, es terrible. Si están aburridos todo el tiempo, eso puede causar depresión, puede afectar su salud y, eventualmente, ocasionar problemas de salud que podrían matarlos. Y la depresión mata. Los delfines, ballenas y marsopas son ecolocalizadores. Ellos tienen un sistema auditivo que es realmente sofisticado. Y ese es el sistema del que más dependen. Si comparamos esto con nuestra experiencia, somos animales visuales. Entonces, vivir en un estanque de hormigón para una orca puede ser muy parecido a vivir en una habitación de 3 por 3 metros con techos de 3 metros de altura. La ecolocalización tiene 2 propósitos. Ellos exploran su entorno y también se comunican entre sí. Al principio reciben muchos ecos y eventualmente luego se dan cuenta de que no llega ninguna información. En absoluto no hay nada en que proyectar el sonido. Y en ese momento es como si se apagaran. Cuando decimos que es normal que una orca viaje más de 160 kilómetros por día, nos referimos a una línea recta. En cambio, deben dar vueltas una y otra vez en su estanque
antes de poder hacer el ejercicio que necesitan para estar saludables. Eso no es saludable porque no nadan en línea recta, no van a gran velocidad. Son animales muy dinámicos y el dinamismo no se adapta a un estanque. Están encarcelando orcas y otros cetáceos en estanques de hormigón. Y así como el confinamiento solitario es traumatizante para los humanos, es igual de traumatizante para los delfines y las ballenas porque son muy sociables. Definitivamente existen paralelismos entre el condicionamiento solitario de seres humanos y el cautiverio de animales salvajes. Dependiendo de qué tan sociable sea el animal en la naturaleza. Enjaular a un animal destruye toda su forma de vida. Y eso es evidente en el caso de prisioneros en aislamiento. Si pudieras juntar cada emoción del espíritu humano de desesperanza, agonía, dolor, odio, frustración, una sensación de gritar constantemente en silencio, sientes todas esas emociones mientras estás encerrado en una jaula y te tratan como un animal. Los prisioneros me informan con frecuencia que se convierten en algo distinto a ellos mismos. Entonces, las personas que antes eran gregarias descubren que no tienen interés en relacionarse con otras personas. Las personas pacíficas y empáticas, ellas se sienten tristes, enojadas y con ganas de lastimar a alguien. Con las orcas, lo que estamos haciendo es sacarlas de su hábitat natural, su familia, su comunidad, su complejo sistema de comunicaciones, y las metemos en una jaula donde no hay nada con qué comunicarse o ninguna actividad significativa para ellas. Cuando las ves en la naturaleza, ves que eso es una ballena, en lugar de verlas en un estanque de hormigón haciendo trucos. Eso no es una ballena. No lo es. Entonces, la idea de que pasen todo ese tiempo sin hacer nada, flotando como un tronco, no es natural. Es muy inusual en la naturaleza verlos hacer eso durante más de 2 o 3 minutos, pero lo hacen durante horas en cautiverio. Las orcas en cautiverio nadan en patrones circulares y rechinan los dientes. También hacen cosas asombrosas como morder las barras de acero horizontales que separan a los animales entre los estanques. Tienen deformidades ocasionadas por el cautiverio, como aletas colapsadas y dientes rotos. Los mantienen al borde del hambre en cautiverio porque ese es un mecanismo de control, y es uno de los únicos mecanismos de control que tenemos sobre ellos como entrenadores, por lo que siempre están al borde del hambre. Hemos dicho la misma mentira una y otra vez, y si repetimos lo mismo una y otra vez, de alguna forma se convierte en verdad. Entonces, veo a esas personas en el parque aplaudiendo algo contra lo que deberían rebelarse. Esperamos que hayan adquirido un mayor aprecio por estos animales increíbles. Que tengan un excelente día en SeaWorld. Las orcas cautivas viven en una columna de agua poco profunda, con mínima o ninguna sombra, y su superficie es negra. No hace falta ser un genio para darse cuenta del daño que le provoca a su piel. Les aplicábamos óxido de zinc negro como protector, no solo para pintarlas de negro y cubrir sus quemaduras solares, sino como protector solar. Es algo grave tener ampollas en la piel, pero seguramente es algo que veríamos en las orcas en SeaWorld. Sur de Francia, las temperaturas de verano suelen superar los 38 grados centígrados. En Marineland de Antibes, 4 orcas actúan sin alivio del sol. La estructura social de las orcas en libertad
es completamente diferente de la estructura social que se establece en el entorno de cautiverio. Entonces, alejar animales de sus madres, de sus hermanos o medio hermanos, es completamente diferente de lo que sucedería y sucede en la naturaleza. Durante años, SeaWorld ha separado repetidamente a las madres de sus hijos para abastecer otros parques. Las separaciones son desgarradoras. Se trata de separar a una madre y un bebé utilizando compuertas y una grúa. Estos animales son inteligentes y comprenden cuándo se acerca una grúa. Es una de dos cosas, que alguno se va o que alguno está enfermo. Y en otros casos, alguno está muerto. Kalina fue la bebé Shamu original. Su nacimiento fue un gran acontecimiento. Trabajé estrechamente con ella cuando era pequeña. La verdad, me sorprendió cuando supe que la trasladarían del parque en Orlando y que la separarían de su medio hermana, de su madre, y la enviarían a un parque donde ella no conocía a nadie. Fue desgarrador para mí. Cuando lo mencioné, se burlaron de mí, me ridiculizaron y no pude superarlo, me ridiculizaron. Y no había nadie más que pareciera sentir lo mismo. Entonces, en la noche que sacaron a Kalina, observé a Katina, su madre. Nunca había visto a Katina actuar de la forma en que actuó esa noche. Y era claro para mí que lo que veía era dolor. Bueno, no había otra palabra para eso. Estaba en la esquina del estanque, vocalizando. No podría llamarlo de otra forma que no fuera gritar, chillar, llorar. Y fue tan poderoso. Hice mi trabajo esa noche y me quedé para mirarla y documentar lo que había visto. Pero no fue hasta que llegué a mi auto para irme a casa que entendí en lo que estuve involucrada. Después de eso, comencé a llorar de camino a casa. Y esa no fue la única vez que Katina tuvo que pasar por eso en su vida. Apartaron de ella 5 de sus 7 crías durante el tiempo que estuvo en cautiverio. Si alguien me hubiera quitado a mi hijo cuando era más pequeño, digamos que con 4 o 5 años, estaría completamente perdida. Ya no tendría ganas de seguir con vida. Es algo que no puedo imaginar y no creo que la mayoría de los padres quieran pensar en eso y mucho menos experimentar algo así. Simplemente sería imposible para mí. Las orcas como animales sensibles. He dicho que las orcas son las inteligentes del planeta, mucho antes que los humanos, y eso es absolutamente cierto, es un hecho. Las orcas y otros cetáceos han tenido grandes cerebros durante mucho más tiempo que nuestros antepasados. Los paralelismos entre las orcas y los humanos son asombrosos. Se acercan, se tocan y se tranquilizan mutuamente y tienen un comportamiento táctil. No importa si están en cautiverio, puedes ver eso. El tipo de mente que produce el cerebro de una orca es una mente sofisticada y compleja. Va más allá de nuestra comprensión. Una mente que integra sentimientos y emociones con el pensamiento. Una mente que integra visión y oído de formas que no entendemos. Cuando miré a los ojos de las ballenas con las que trabajé, en especial aquellas con las que trabajaba más y con las que estaba más conectada, vi amistad. Pude ver la intención de hacer algo genial con alguien con quien interactuar. Vi inteligencia, vi dime qué quieres que haga ahora, cómo puedo hacerte feliz. Vi todas esas cosas. Ellas miran hacia atrás, te siguen, observan todo lo que haces y definitivamente sabes que te observan.
¿De acuerdo, Shamu? Si estás listo, ¡hagámoslo! Y ellas se comunican contigo usando comunicación no verbal, y cada uno tiene sus gustos y disgustos. Una de las cosas más interesantes de trabajar allí es desarrollar tu relación personal con tu ballena en particular. Cuando miras el cerebro en una imagen de resonancia magnética, lo que ves son muchas características que exceden al cerebro humano en términos de elaboración. Entonces, si observas una parte de cualquier cerebro y ves una gran cantidad de tejido acumulado en un área, sabes que es importante para esa especie, que están haciendo algo realmente excepcional, muy sofisticado o complejo. Entonces, cuando hablamos de que el cerebro humano tiene materia gris y pliegues, el de ellas más. Las orcas son animales muy inteligentes. Cuando trabajamos con ellas en cautiverio o en la naturaleza, es como jugar ajedrez tridimensional porque no sabes qué harán después. Bueno, inteligencia. Luché con esa palabra durante años por la serie de televisión Flipper. Viví con esos delfines 5 años y he llegado a creer que los delfines no son más ni menos inteligentes, solo son diferentes a nosotros. Lo que está realmente claro es que los sentimientos y las emociones están presentes en la psicología de las orcas y los cetáceos de una manera muy intensa y también muy fundamental. Verano de 2018, una madre orca de luto cargando a su bebé muerto durante días a través de las aguas de Puget Sound capta la atención mundial. Los investigadores avistaron ayer a la orca llamada J35. Ella todavía sostenía a su cría en lo que se conoce como un recorrido de duelo. Y por primera vez escuchamos lo que se cree que son llamados de la madre a su cría muerta. Los expertos dicen que este es el sonido del duelo. Fue grabado por uno de los micrófonos submarinos del Museo de las Ballenas. No sé si podemos decir que una especie es más inteligente que la otra. Lo que puedo decir es que las orcas son comparativamente complejas e inteligentes a la par de los humanos. Tienen una mente tan compleja que no pueden sobrevivir. En un estanque de hormigón no se adaptan. Es como poner una clavija cuadrada en un agujero redondo. No encaja. Keiko, Willy, en la popular película de 1993 Liberen a Willy, es llevado a sus aguas natales, donde vive sus últimos años. Tuve el privilegio de gestionar el proyecto Keiko en Islandia y pude experimentar de primera mano cómo las ballenas se comunican y socializan. Un día que estaba en un helicóptero, Keiko estaba a unos 16 kilómetros de la costa. Noté que había algunas ballenas a unos 3 kilómetros de Keiko. Era un grupo de 15 y nadaban hacia él. Y eso era justo lo que queríamos, porque nos interesaba ver si Keiko se acercaría a las ballenas, se quedaría con ellas y lo aceptarían. Así que fue una hermosa experiencia para nosotros. Y mientras observaba a las ballenas, se dividieron en 3 grupos. 5 fueron directamente hacia Keiko, 5 se dirigieron al este y 5 al oeste. Cuando las 5 se acercaron a Keiko, todas se revolcaron durante unos minutos. No estaban interesadas en él y regresó al bote. Siguieron nadando, y a medida que se alejaban las 5 al este y las otras al oeste, se reunieron y todas se alejaron. Bueno, ¿de qué fuimos testigos? Fuimos testigos de un plan para lidiar con algo o alguien desconocido para el grupo. Ejecución del plan, sin poner en riesgo a todo el grupo, una especie de movimiento de estrategia militar clásica. Tuvimos hidrófonos en el agua todo el tiempo. Y no escuchamos ni un solo sonido de Keiko o de las ballenas salvajes antes de la interacción cerca del bote. Pero sabían que él estaba allí y lo abordaron. Como grupo, fue asombroso. El amanecer de un nuevo día. Creo que lo que hace el Acuario Nacional en Baltimore es increíble.
Están mostrando el liderazgo que se debe generar en la industria del cautiverio. Reconocen el hecho de que es una industria en extinción. No es algo de lo que la gente quiera ser parte. No quieren ver delfines en estanques de hormigón. No quieren ver orcas saltando y haciendo trucos de circo. Y están tomando esa iniciativa, además de crear un santuario para sus delfines. Debemos salir de esta horrible era por la que hemos pasado durante los últimos 100 años, de enjaular animales. Es un experimento emocionante porque todo lo que estamos haciendo es innovador. Y hay algo en eso que es muy satisfactorio para darles a estos delfines una oportunidad real de prosperar. En Europa, Rick O'Barry y su equipo han reducido su búsqueda de un santuario para delfines a unos pocos lugares espectaculares, incluido este. Rick O'Barry Dolphin Project, ubicación número 3, Santuario de Delfines. El proyecto de derechos no humanos adopta un enfoque muy diferente para garantizar los derechos fundamentales de los animales. Animal Legal Defense Fund dedica una parte de su trabajo a abordar el problema de los animales ante la ley, y es que aún son considerados bienes, básicamente cosas. El proyecto de derechos no humanos con el que trabajamos junto a Steve Wise tiene la visión de terminar con eso, con un gran caso donde se reconozca específicamente la personalidad. Señor Wise, tiene la palabra. Gracias, señoría. Cada vez que entramos a un tribunal, nos preocupa si nos encontraremos con un juez que crea que el término persona es sinónimo de la palabra humano. Una persona es una entidad capaz de ejercer derechos legales. La demanda histórica se presentó en nombre de Tommy, que vive enjaulado en la propiedad de su dueño en Gloversville. El primer cliente que tuvo el proyecto de derechos no humanos fue un chimpancé llamado Tommy. De hecho, Tommy aún es nuestro cliente y la última decisión que se tomó en uno de sus casos fue hace 2 semanas. Eres humano, tienes derechos. No eres humano, no tienes derechos. El Tribunal Superior de Nueva York rechaza aproximadamente el 96% de los casos que se le presentan, no por su fundamento, simplemente deciden no aceptarlos. Eso fue el 8 de mayo de 2018. Sin embargo, junto con eso vino una opinión concurrente extraordinaria del juez Eugene Fagey. El juez Fagey calificó la situación en la que un chimpancé puede estar confinado en una jaula de por vida como una injusticia manifiesta, entre comillas, y dijo que los tribunales de Nueva York deben conocer el caso. También reprendió a los tribunales que desconocieron el caso. Creemos que la decisión del juez Fagey tendrá influencia más allá del estado de Nueva York. Llevamos 3 años y medio litigando casos de derechos. Hasta ahora, en nombre de chimpancés y elefantes. Hasta el momento no hemos litigado ningún caso en nombre de las orcas. Una de las razones es que no hay lugar para ubicarlas. Esperamos que el proyecto del santuario de ballenas sea muy exitoso y entonces, una vez que esté en funcionamiento, en ese momento se habrá eliminado el principal obstáculo para que podamos presentar una demanda contra SeaWorld. El hecho de que se sigan utilizando orcas en espectáculos como SeaWorld es una vergüenza. Es una vergüenza. Eso debería ser ilegal. Cuando nuestro proyecto de derechos esté listo, será ilegal. El cambio de juego. Muchos de nosotros en la comunidad científica de mamíferos marinos nos dimos cuenta hace mucho tiempo de que las orcas y otros cetáceos no pueden prosperar en estanques de hormigón. Se estresan, se enferman y mueren. Pero no hay alternativa para ellos, porque si nacen en estanques de hormigón, no pueden ser arrojados al océano. Y al observar las opciones para otros tipos de animales, nos dimos cuenta de que el paso que hay que dar es el santuario.
20, 24, 40 hectáreas de espacio acuático que pueden aprovechar y donde se le puede brindar atención de por vida a una ballena con un veterinario de guardia 24 horas, 7 días a la semana si es necesario. Podrían hacer lo que quieran mientras les brindamos enriquecimiento. Un santuario que sería al menos 300 veces más grande que el estanque más grande en el que actúan las orcas. Entonces, en 2016, reuní un grupo de personas expertas y les dije, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo creamos algo que no existe ahora y que será un santuario permanente? Puedo decirles sin duda que es un equipo de ensueño en el proyecto del santuario de ballenas. Y si no podemos hacerlo, nadie podrá hacerlo. Y lo haremos. Tenemos santuarios para tigres, elefantes y todos los demás animales que tal vez sean retirados de un circo o algún tipo de parque de vida silvestre. Pero no existen santuarios para las ballenas, delfines y marsopas que han salido del cautiverio y no pueden ser devueltos a su hábitat natural porque no son competentes, no saben cazar, no saben matar. Queremos una alternativa. ¿Pero cómo lo encontramos? Comenzamos a buscar mapas en Internet y a revisar cartas náuticas en el noreste del Pacífico, la costa atlántica, Columbia Británica y Washington, Maine, Nueva Escocia. Teníamos 15 o 16 criterios físicos para el espacio, en términos de tamaño, salinidad, probabilidad de flujo en el hielo, con todos los elementos que sabíamos que deberían ser requisitos mínimos. Y podríamos darles la oportunidad de estar vinculados a su entorno natural para que puedan escuchar los sonidos, lidiar con las condiciones climáticas, ver peces en sus corrales, algas marinas y otras cosas que damos por sentado en la naturaleza y que en cautiverio no tienen. Para ellos sería un gran ambiente más estimulante. Vemos oportunidades para la investigación no invasiva con las ballenas para ver cómo les va en el nuevo entorno. Mediante la observación, los científicos podrían aprender sobre esto y ayudarnos a entender. Y además, vemos la oportunidad de rescate y rehabilitación. Podríamos diseñar nuestro santuario de manera que divida áreas que podrían usarse específicamente para rehabilitar animales varados o heridos y ofrecer cualquier tipo de intervención médica necesaria. Por eso, cada decisión que se toma sobre un santuario tiene en cuenta ante todo el bienestar de los animales. Y queremos que la comunidad participe activamente en el proyecto en todos los sentidos. Por eso buscamos lugares donde eso pueda suceder. Este sitio tiene más de 2 kilómetros de largo y probablemente unos 100 o 150 metros de ancho. Una profundidad promedio de unos 15 a 18 metros. El punto más profundo está fuera de la boca, tiene unos 37 metros y varía entre 12 y más de 20 metros en todo su recorrido. Mucha gente pregunta sobre las barreras que tendría. ¿Cómo las contendrían? Bueno, es interesante destacar que bastaría una línea de boya con una red hasta el fondo del agua hasta el subsuelo. Las ballenas nunca saltan las boyas. Podrían tener la capacidad, pero nunca lo han hecho. A menudo me preguntan cuál sería el costo probable de un santuario de ballenas. Probablemente costaría entre 15 o 20 millones de dólares crear un santuario. Y los costos operativos serían más o menos unos 2 millones de dólares al año, dependiendo el número de animales que haya en el santuario. Y eso significaría construir una instalación permanente, tener personal, instalaciones veterinarias y transportar a los primeros residentes. Para las orcas, probablemente serían de 5 a 8 máximo. Creo que las ballenas que terminarían en un santuario, como los propuestos por el proyecto del que hablamos, se adaptarían perfectamente a su nuevo entorno y creo que realmente podrían prosperar en ese entorno. Tenemos santuarios para todo tipo de especies diferentes, pero ¿por qué no para las ballenas y delfines? Y es tiempo.
Estamos en el lado correcto de la historia. Nunca será perfecto, pero será mucho mejor que un estanque de hormigón. The Whale Sanctuary Project tiene como objetivo el año 2019 para la selección final del sitio. En algún momento tendremos que hacer esto de la mano de personas en parques marinos que quisieran unirse y trasladar sus animales a santuarios. Las Critter Cam son frecuentes hoy en día. Podemos tener experiencias en estas cámaras como parte de ese entorno no solo bajo el agua, sino también sobre el agua, que enseñaría a niños y adultos la naturaleza desde la naturaleza. Habría que capacitar personal para comportamientos de cría y veterinarios. Habría empleos para entrenadores e imágenes para mostrar a la gente, y todo sería en ese hábitat natural. Y las ballenas estarían mejor en términos de su bienestar. ¿Cómo no podría ser beneficioso para ellas? Algunos dicen, liberen a las ballenas. Para ellos, nada más es aceptable. Pero nada podría ser peor para las ballenas. La mayoría de las orcas de SeaWorld nacieron aquí. Enviarlas a la naturaleza no sería noble. Podría ser fatal. Cuando liberaron a Keiko, la orca de la famosa película, el esfuerzo fue un fracaso y él falleció. Como proyecto de retiro fue un éxito al 100%. Él vivía en su hábitat natural, nació en Islandia, los problemas de salud que padecía mejoraron, logró prosperar durante más de 5 años. ¿Por qué lo llaman fracaso? SeaWorld no respondió a las solicitudes de entrevistas para este documental, pero su director de operaciones, John Riley, emitió recientemente esta declaración. Los animales de nuestros parques, para todos los efectos prácticos, se han acostumbrado al cuidado humano. Es todo lo que conocen. Sacarlos de este entorno sería inhumano e irresponsable. A pesar de los avances logrados con mucho esfuerzo en favor de las orcas cautivas en Occidente, sus problemas recién comienzan en Oriente. China está ahora en su apogeo de creación de parques marinos prácticamente en cada esquina. La cifra de instalaciones construidas aumenta 2 dígitos cada año. Es aterrador lo rápido que construyen estos lugares. La idea de que tienen a entrenadores ingenuos y llevan orcas recién capturadas a los parques de Rusia y China es aterradora. No estoy seguro de que nos enteremos si algo sucede, pero algo sucederá. Y ni siquiera tenemos un recuento de cuántas mueren en los estanques o en el transporte, pero siguen llegando. No existe un programa de reproducción funcional. Toman los animales de la naturaleza, belugas, delfines, mulares y ahora orcas. Es absolutamente un desastre en aumento. Me pareció que el parque Qinglong es un parque comercializado por y para los chinos. Está construido para la clase media, para esos 800 millones que estiman. Eso es lo que les ofrecen ahora. Bueno, sabemos que trajeron 9 de Rusia, 9 orcas, y el plan es que se reproduzcan. En cautiverio, harán que se reproduzcan de forma artificial o natural, tan pronto como maduren. Y lo veo de esta forma, es como si los niños tuvieran hijos. Los informes iniciales de los medios confirman el transporte de 9 orcas al parque Shimlong, pero desde entonces el acceso ha sido restringido y evidencia fotográfica reciente revela que solo hay 6 ballenas. Rick O'Barry quería respuestas. Están en el edificio de un almacén en algún lugar, pero no sabemos cuántas sobrevivieron a la captura y el transporte. Tenemos las coordenadas del almacén. Sabemos exactamente dónde está. Tiene un ejército de seguridad para mantener alejada a la gente. Entonces están en alerta. Fuimos por el camino correcto y nos recibió un guardia de seguridad que nos pidió retirarnos. Fue muy grosero y se enojó porque estábamos allí, pero encontramos otra forma de entrar. Hablamos con un trabajador de la construcción que fue muy abierto y honesto al respecto y dijo que sí, que allí era donde estaban los mamíferos marinos. Esta es la zona correcta. Podría ser ese edificio de allí. Esas son las coordenadas GPS de las 9 orcas que estamos buscando justo allá. Caminamos por el lugar de una construcción que parecía que sería un estanque enorme en el futuro.
Nos dirigimos a las coordenadas exactas y supimos que era el lugar correcto porque seguíamos encontrando evidencia de transporte de mamíferos marinos, cajas de transporte, camillas, contenedores de pescado congelado, baldes y las cosas habituales. Acabamos de ver pasar un camión frigorífico. Una de las cosas que conviene buscar son esos camiones que transportan pescado. Se necesita casi media tonelada de pescado cada día para alimentar 9 ballenas. Eso parece un estanque. Parece un estanque, ¿verdad? A medida que nos acercábamos a las instalaciones, noté un sistema de filtración. Claramente era un sistema de filtración, así que sabía que estábamos muy cerca y a la derecha había varios congeladores. Esto coincide exactamente con las coordenadas del GPS. Están allí. Estoy seguro. Aquí en algún lugar. Estábamos a punto de entrar y nos abrimos camino hacia el edificio con una cámara para fotografiar a las orcas, pero fuimos descubiertos por 2 entrenadores occidentales. Sacaron sus teléfonos y varios de ellos los estaban utilizando. Momentos después, la seguridad se acerca. Nos retuvieron por 1 hora y media, más o menos. Nos hacían la misma pregunta una y otra vez. Estábamos preocupados por ir a prisión. Ir a la cárcel en China podría ser muy desagradable. La razón por la que no llamaron a la policía es que parecían incompetentes porque logramos atravesar su seguridad y llegar al edificio. Y no querían que las autoridades los reprendieran por eso. Las orcas aisladas en Shimlong Ocean Kingdom, sea cual sea su número, pronto serán expuestas al público. Mucha gente me pregunta, ¿cómo vamos a solucionar este problema con China? ¿Cómo vamos a convencer a tanta gente? Pero creo que podría ser muy sencillo, porque en realidad tenemos que convencer a una persona. Una persona que controla toda China, porque él decide lo que se hará. Los animales solían actuar en zoológicos y terminaron con eso porque había suficiente controversia al respecto y suficiente información proveniente de Occidente, tanta que el gobierno chino dijo, de acuerdo, haremos que esto sea ilegal, y fue ilegal. Y creo que, por ejemplo, con el comercio de marfil ha ocurrido algo similar. Ellos asisten a foros de tratados internacionales, lo escuchan, saben que parecen retrógradas y eso no les gusta. Quieren liderar. La cuestión será llegar hasta ese hombre. Y no estoy muy segura de cómo lo vamos a hacer, pero China observa lo que hacemos. Y no son tontos de ninguna manera. Y si les demostramos lo equivocados que están, tal vez decidan hacer lo correcto. Se trata de esos niños que están sentados junto a sus padres, que apoyan todo esto solo con su presencia. Y esos niños saldrán de ese estadio creyendo que para eso están los delfines, para eso están las orcas, para entretenernos. Esto es peligroso para la mente joven de los chinos. Pero debemos poner nuestra esperanza en que los niños se levanten y digan no. En los niños que verán a los animales en la naturaleza y exigirán a sus padres, sin importar de qué parte del planeta vivan, que tratemos a esos animales con comprensión y cuidado y los mantengamos en la naturaleza. Si pudiera hablar chino o ruso y estuviera hablando con un grupo de niños que quisieran ser entrenadores al crecer, les diría todo lo que sé y todo lo que aprendí sobre la realidad y el sufrimiento de los animales con los que trabajarían. Y me gustaría que pensaran detenidamente en por qué harían eso, porque me gustaría que comprendieran que eso no es, en realidad, lo mejor para esos animales. 13 de noviembre de 2018, periodistas rusos descubren 101 ballenas torturadas, hacinadas en corrales en alta mar cerca de Nakhodka, presuntamente con destino a China. Precio de venta por orcas, 6 millones. A los pocos días del avistamiento ruso, Shanghai Heishan Ocean Park abre sus puertas al público. La atracción principal, el primer espectáculo de orcas en China.
Se espera que otros 3 parques temáticos marinos en China que actualmente albergan orcas sigan su ejemplo, incluido Shimelong Ocean Kingdom. Los ambientalistas temen que esto sea solo el comienzo. Mientras tanto, en abril de 2019, tras meses de indignación internacional por la cárcel de ballenas, Charles Venek y Jean-Michel Cousteau firmaron un acuerdo formal con las autoridades rusas, un paso significativo hacia la rehabilitación y liberación de las ballenas. Desde 1961, más de 160 orcas han muerto en acuarios de todo el mundo. Hoy, 60 orcas están en cautiverio en 15 parques en 8 países. Lo que puedes hacer para ayudar. Apoya a estas organizaciones. La única esperanza para ganar esta guerra es que el público deje de comprar los boletos. No compres boletos. No compres boletos de SeaWorld. No compres boletos. 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 No, nunca, jamás compres boletos. No compres boletos. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales. Mahatma Gandhi. I'll show you it's okay that there is a new way to share my beauty with you everywhere, and I'll show you how. If you let me on, you'll know I'm more magical when I'm Orcas, hora de libertad.